Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó a crecer una incipiente industria en torno al modelado y a la simulación. Desde entonces, esta ha experimentado un crecimiento vertiginoso. La simulación ha sido aplicada con éxito en campos como el entrenamiento y la formación militar, así como en áreas experimentales. A medida que el coste de la informática ha ido disminuyendo, la simulación se ha utilizado cada vez más para el entrenamiento en otros campos. Como consecuencia, la simulación se aleja de los tradicionales sistemas de hardware, y se encamina hacia entornos virtuales cada vez más atractivos, como el de los Serious Games. Hoy en día, se llevan a cabo diversos planes de entrenamiento mediante el uso de simulaciones virtuales, constructivas, y en vivo. En 2010, solo en los Estados Unidos, más de $5,6 millones fueron destinados al diseño y creación de sistemas de simulación. Actualmente, Estados Unidos posee más del 67% de la cuota de mercado mundial. Tras ellos, las naciones que integran la OTAN, constituyen el segundo mercado más importante en sistemas de simulación. Debido al actual entorno político y económico, las Fuerzas Armadas de todo el mundo se ven obligadas a recortar recursos, a la hora de desplegar sus misiones. Y lo que es peor, a reducir presupuestos. Dadas las circunstancias, cualquier ejército moderno tendrá que encontrar soluciones más eficientes y menos costosas para capacitar a sus tropas, perfeccionar nuevos sistemas de armas, evaluar soluciones y adquirir sistemas nuevos. Los avances, tanto en las posibilidades del modelado y la simulación, como en las tecnologías, ofrecen la oportunidad de dar respuesta a todos estos desafíos. La simulación distribuida apareció por primera vez en los años 60, con el desarrollo de un juego de ordenador interactivo para 2 jugadores. Ya en los 80, el programa DARPA SimNet creó el primer mundo virtual para el entrenamiento militar, a través de una red de simuladores de combate. Hoy en día, los juegos de rol multijugador online se utilizan no solamente en el ámbito militar, sino también en la industria, las emergencias, la educación y la medicina. Los sistemas LVC combinan 3 tipos de simulaciones distribuidas y aplicaciones dentro de un mismo sistema. Estos 3 tipos son: primer tipo, en vivo. Aplicaciones distribuidas que posibilitan el entrenamiento y permiten la realización de pruebas con plataformas y elementos reales, como soldados, aviones, tanques, barcos y sistemas de armas. Segundo tipo, virtual. Simulaciones distribuidas para crear simuladores de plataformas reales con fines de entrenamiento y de realización de pruebas en un entorno virtual. Por ejemplo, simuladores de aviones o de carros de combate. Tercer tipo, constructivo. Simulaciones distribuidas para crear entornos sintéticos en los que se usan modelados de plataformas reales para el entrenamiento y la realización de pruebas. Principalmente para procedimientos, doctrinas, mando y control, análisis de escenarios, así como para predecir el efecto de eventos simulados, como por ejemplo, una explosión. Dentro de cada simulación, existe una infraestructura que permite la operación del sistema, la cual es, en gran parte, independiente del dominio en el que se encuentre. Cada infraestructura puede dar soporte a muchas simulaciones diferentes, lo que permite una potencial reutilización del software. Anteriormente, cuando una simulación era diseñada con una única aplicación específica, no existía la necesidad ni la oportunidad de trabajar sobre una arquitectura subyacente que pudiera dar respuesta a problemas futuros. De la misma forma, tampoco existía la idea de que una arquitectura pudiese ser reutilizada por otros desarrolladores. A medida que la ciencia de la simulación y sus productos maduraban, se hizo más común el diseñar simulaciones de forma que ciertas operaciones pudieran ser encapsuladas en forma de librerías, y así, ser utilizadas por diferentes clientes. Estas librerías contienen rutinas para generar números aleatorios, dar formato a informes específicos, realizar operaciones matemáticas y estadísticas complejas, así como gestionar la ejecución de la simulación.
El interés de los proveedores por comercializar estas librerías, anima a los desarrolladores a diseñar sus simulaciones, para tomar ventaja en la creación de estos productos. Este fue el comienzo del diseño de arquitecturas reutilizables para simulación. Una arquitectura de simulación consiste en un puente entre las necesidades de entrenamiento y el diseño, en el cual los requisitos más importantes, críticos y abstractos son utilizados para determinar una segmentación básica del sistema. Estos requisitos son los que determinan la estructura de cualquier arquitectura de simulación, así como su contenido. Estos requisitos pueden llegar tanto desde el ámbito técnico, proporcionando una guía sobre cómo deben construirse los simuladores, como desde el ámbito operativo, marcando las características que deben tener los simuladores. De estos requisitos, los más importantes son la interoperabilidad, la reusabilidad y la componibilidad. Estos tres términos están relacionados, aunque cada uno posee un matiz diferente. Interoperabilidad. Interoperabilidad es una cualidad que poseen los elementos de un software desarrollados independientemente, la cual les permite intercambiar información y trabajar de forma conjunta con otros elementos para lograr un objetivo común. Existen muchos grados de interoperabilidad. Uno de los más destacables es la interoperabilidad semántica, basada en la creación de un lenguaje común y un contexto para que ambos elementos puedan comunicarse. Reusabilidad. La reusabilidad es la cualidad que permite utilizar un elemento de un software en un contexto para el que no fue creado originalmente, por lo que tiene en cuenta los distintos usos que pueda tener ese elemento. Componibilidad. Componibilidad es la capacidad que tienen los elementos de un sistema de poderse ensamblar rápidamente, inicializar, probar y ejecutar. La componibilidad puede darse a diferentes escalas. Pueden combinarse elementos reutilizables para crear una aplicación, pueden combinarse aplicaciones reutilizables para crear un sistema, y puede combinarse sistemas reutilizables para crear un producto. Para alcanzar la interoperabilidad, es necesario disponer de una arquitectura común, contar con la capacidad de comunicarse de manera significativa incluyendo un lenguaje y un mecanismo de comunicación comunes, así como comprender el contexto de forma común, incluyendo el entorno y el tiempo. Además de estas características, la reutilización requiere la existencia de una serie de interfaces documentadas, y de un repositorio que contenga tanto los elementos que pueden ser combinados, como los metadatos que indican cómo tienen que ser ensamblados estos elementos. Dentro del desarrollo de algunos proyectos de simulación militar, comenzó a gestarse la idea de crear una estructura de simulación común. Fue así como surgió un nuevo concepto, la arquitectura de simulación. La arquitectura que se muestra aquí podría representar un ejemplo simplificado. Está enfocada a la naturaleza funcional de las misiones que se pretenden simular. Se centra en un motor de simulación que lleva a cabo tanto la gestión de la ejecución como las funciones de modelado. Los datos de entrada de la simulación son creados por un generador de escenarios. Los datos de salida de la simulación son analizados por el After Action Review System. Para gestionar el comienzo, la ejecución y la detención de la simulación, se utiliza una interfaz de control. Una interfaz de entrenamiento permite la participación interactiva de los usuarios. Finalmente, una interfaz de red facilita la comunicación entre las simulaciones que operan en diferentes equipos. Esto permite la interoperabilidad entre simulaciones heterogéneas y la ejecución de forma distribuida de un sistema de simulación único. Las arquitecturas de simulación han sido desarrolladas para permitir la creación de redes de trabajo. Así, simuladores ubicados en diferentes lugares pueden participar en el mismo ejercicio de simulación, de forma interactiva y en tiempo real, con el objetivo de estimular el uso del modelado y la simulación en el ámbito del entrenamiento militar. Han ido apareciendo nuevos estándares, los cuales tratan de resolver los problemas de interoperabilidad, al mismo tiempo que proponen nuevas arquitecturas para la simulación distribuida. Sin embargo, las necesidades del entrenamiento militar parecen no estar nunca satisfechas.
Por tanto, la industria continúa trabajando en la mejora de los estándares, las tecnologías, y en nuevos enfoques que aporten soluciones novedosas en el ámbito del entrenamiento. Sin embargo, los problemas de interoperabilidad aún persisten. El problema es que muchos de los proveedores de simulación COTS están llevando a cabo diferentes protocolos de comunicación, y utilizando modelos de datos diferentes. Por ello, las normas se vuelven más importantes que nunca. En el caso de las arquitecturas, el ecosistema existente es muy heterogéneo. Podemos decir que cada uno de los principales proveedores de soluciones de simulación posee su propia arquitectura. Pero esta situación está cambiando a medida que las anticuadas arquitecturas procedentes de las tecnologías de sistemas distribuidos de la primera década de los años 2000, como Corba y JMS, no puede soportar adecuadamente los retos a los que se enfrentan el entrenamiento militar o la investigación de las operaciones militares. Hoy en día existen diferentes estándares de interoperabilidad en simulación. Veámoslo desde una perspectiva histórica. En sus inicios, a mediados de los 80, existía SimNet. A simulation network. El desarrollo de SimNet fue el primer estándar real de simulación distribuida. Después, a principios de los años 90, surgió DIS. Distributed Interactive Simulation. Como un estándar basado en SimNet. DIS fue un estándar de la OTAN hasta 2010, lo cual es una muestra de su éxito. Hoy en día sigue siendo uno de los estándares más utilizados, principalmente en la simulación virtual, debido a que HLA no está cumpliendo con las expectativas. Fue en los 90 cuando se desarrolló HLA High Level Architecture. como un sustituto del DIS, y de otros estándares como ALSP, utilizados en simulación constructiva. HLA fue diseñado como el primer estándar universal para la simulación LVC, y era capaz de trabajar con cualquier tipo de simulador, en vivo, virtual o constructivo. Hoy en día, es el principal estándar en simulación, y está en continuo desarrollo. Actualmente hay una nueva versión del estándar, llamado HLA Evolve, el cual fue presentado en 2010. No tan comunes pero también importantes son los estándares TENA. Test and Training Enabling Architecture. Creado en el año 2003, y CTIA, Common Training Enabling Architecture. el cual existe desde 2001. Ambos son estándares militares de los Estados Unidos, diseñados para solventar algunos de los problemas que presenta HLA, especialmente los referentes a la calidad de la distribución de datos, y a la gestión de la red. TENA y CTIA han mejorado algunas de las capacidades de HLA, aunque no son los estándares principales en la industria. Esto se debe a que no son de ámbito internacional y a que se basan principalmente en el uso de GOTS, Government Off the Shelf. suministrados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por ahora, el uso de TENA fuera de los Estados Unidos no es posible. Por lo tanto, actualmente parece que HLA 1516 es el estándar adoptado mayoritariamente. Y HLA Evolve podría seguir su camino a corto plazo. No obstante, existen ciertos problemas en torno a la interoperabilidad. 1. El ecosistema de estándares es heterogéneo, con diferentes versiones de DIS, con distintas versiones de HLA, con la presencia del nuevo TENA en Estados Unidos. Además, nos encontramos con la existencia de diferentes proveedores. 2. El cliente pierde dinero en el desarrollo personalizado de diversos conversores de datos y gateways. 3. Estos conversores de datos y gateways suelen ser difíciles de desarrollar, actualizar y mantener. 4. Se da la no convergencia entre las distintas arquitecturas de simulación. No hay modelos de datos, ni protocolos, ni mecanismos de distribución de datos comunes. 5. Existen restricciones en el rendimiento. Es decir, dificultades para enfrentarse a ejercicios a nivel GUAN o pruebas a gran escala. 6. No tienen capacidad plug and play. 7. Las arquitecturas no son siempre abiertas. Sinware. La necesidad de una arquitectura flexible de simulación permite integrar estándares de la industria y COTS para garantizar la plena interoperabilidad. Echemos un vistazo a la pantalla.
Esta es una representación detallada de una arquitectura distribuida de simulación, aplicada a un simulador distribuido imaginario. Este puede ser un simulador de vuelo, que esté conectado a simuladores externos, compartiendo entre ellos todos los datos relevantes, y hablando cada uno un lenguaje, o modelo de datos, específico. Estos simuladores pueden existir previamente, y no tienen por qué estar presentes en el mismo centro de formación. Pueden ser, por ejemplo, un submarino generado por un simulador constructivo, y un simulador de UAV, operado manualmente, que participen en el mismo ejercicio. La parte principal de esta imagen es el bus de datos. A través de él pasan todos los flujos de datos desde cada nodo adjunto a los demás. Podemos imaginarlo como una autopista de alta velocidad, con carriles diferentes para cada tipo de tráfico. Datos críticos, datos no críticos, secuencias de vídeo o audio, pasos de temporizador, eventos, etc. Además, podemos ver los diferentes módulos conectados en red de esta manera. 1. Un entorno visual. 2. Los dispositivos de entrada-salida. 3. La máquina de estados y el controlador de tiempo. 4. Un puesto de instructor. 5. 2 nodos de simulación que alojan todos los modelos de nuestro simulador de vuelo. Están separados físicamente en diferentes nodos de computación. 6. Los simuladores externos del submarino y el UAV, que pueden estar usando diferentes estándares y plataformas para interoperar con nuestro simulador. 7. Un nodo para enviar o recibir datos desde o hacia verdaderos sistemas de información C3I, tal vez utilizando tecnología de servicios web o estándares militares de mensajería. 8. Un editor de escenarios, que será probablemente una coach de terceros, que cumple con algún estándar de interoperabilidad. 9. Una herramienta de revisión tras la acción, que será probablemente un coach de terceros también. Eso es exactamente lo que los ingenieros de NATS tenían en mente cuando desarrollaron la primera versión de nuestro software Simware. En pantalla puede verse la arquitectura Simware desarrollada por NATS. Simware ha abordado la primera cuestión de la interoperabilidad, mediante la creación de una solución única, basada en los trabajos existentes sobre protocolos de comunicación de datos de bajo nivel. Simware ha introducido la novedosa tecnología DDS, cuyo uso está absolutamente justificado. DDS ofrece numerosas ventajas que pueden justificar su uso como una tecnología puente entre sistemas distribuidos e integrados en tiempo real, que utilizan TENA y otros estándares anteriores. Es necesario tener en cuenta que los sistemas HLA y DIS se mantendrán durante años. De hecho, Europa está buscando actualmente en HLA Evolve la solución a corto plazo para cumplir con las exigencias de la simulación LVC. Simware ha fundamentado los conceptos básicos de su arquitectura en estándares de modelos de datos, basados en el principio de arquitectura software dirigida por datos, Data Driven Architecture. Ahora mostraremos por qué Simware es una solución neutral en la guerra de la interoperabilidad. Los ensayos y las sesiones de entrenamiento se producen en el mundo real, lo que significa que los misiles lanzados son reales. Los aviones que están volando también lo son, etc. Por ello las magnitudes, también reales, deben considerarse en tiempo real y con un alto nivel de precisión. Por ejemplo, con latencias medidas en milisegundos. Los sistemas de sensores están distribuidos, por lo general, en un área geográfica extensa. Los sistemas de sensores pueden incluir de entre media docena a varios cientos de componentes individuales. Por lo tanto, los sistemas de simulación que están siendo construidos por las Fuerzas Armadas de muchos países, incluyen sistemas a gran escala, distribuidos, en tiempo real, y embebidos. Para diversas actividades de ensayo y entrenamiento, estos grandes sistemas de sensores DRE utilizan datos en tiempo real, lo que añadido a los sistemas de simulación y simulacros crea un sistema LVC. Hay muchos aspectos a considerar de la interoperabilidad a gran escala de las simulaciones LVC. Uno de estos aspectos es proporcionar protocolos comunes de comunicación a bajo nivel,
que permitan la comunicación entre diferentes sistemas. Un segundo aspecto de la interoperabilidad se concentra en alcanzar un acuerdo común sobre los datos, el cual fije la naturaleza y la forma de los datos intercambiados. En cuanto a los sistemas reales que se integran en las simulaciones, debemos mencionar que 1. La mayoría de ellos tienen sus propios sistemas de formación on-board. Otros no. Cada sistema que participa en la simulación distribuida pueden tener su propia interfaz. 2. Muchos de los sistemas de pruebas y formación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la OTAN han hecho uso tanto de DIS como de HLA-RTI como parte de su acercamiento a la creación de sistemas LVC. Sin embargo, las arquitecturas de software de simulación como DIS y HLA-RTI no son las más adecuadas a la hora de satisfacer las exigencias de los sistemas LVC. Por ejemplo, para añadir datos en vivo en los sistemas LVC. 3. Más recientemente, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha recurrido a TENA Test and Training Enabling Architecture para realizar sus simulaciones LVC. TENA ha abordado el primer aspecto de la interoperabilidad, al crearse sobre el trabajo preexistente en protocolos de transmisión de datos de bajo nivel, utilizando un middleware basado en CORBA. TENA se ha centrado en el segundo aspecto de la interoperabilidad fundamentando los conceptos básicos de su arquitectura en estándares de formatos de datos. 4. La OTAN está buscando en HLA, Evolve, una solución a corto plazo para cumplir con los requisitos de la simulación LVC. La interoperabilidad es necesaria para hacer posible la integración de DIS, HLA, Evolve y los simuladores TENA. Además de las varias interfaces relacionadas con los sistemas reales, como C4 y SR, que pudieran verse involucradas en un mismo ejercicio. Hemos visto las motivaciones que llevaron a NATS a desarrollar Simware. Pero, ¿cómo es Simware? A continuación, conoceremos la idea original que está detrás de la arquitectura de Simware. Y veremos cómo esta idea evolucionó hacia una arquitectura y un entorno de simulación completos. Simware está basado en una idea innovadora. Se comienza con un modelo de datos HLA y se convierte en un modelo de objetos DDS. Este modelo de objetos DDS será el modelo de datos de simulación. Todo en Simware está diseñado alrededor de ese modelo de datos de simulación. Es la base para cualquier simulación que queramos diseñar. La idea clave es mantener el modelo de datos de usuario como un modelo de datos estándar HLA. Este modelo de base de datos puede ser cambiado y reutilizado, y con él se alimentará la arquitectura de Simware. La comunicación, y todos los elementos de la simulación, serán diseñados usando este modelo de datos convertido en modelo de objetos DDS. Más tarde, hablaremos más sobre DDS. Por ahora, solo diremos que DDS es una capa de comunicación en tiempo real. Permite comunicaciones rápidas y seguras, y proporciona a Simware ventajas sobre las arquitecturas tradicionales de simulación. Ahora, ya tenemos preparado nuestro modelo de datos, creado como una librería que habla DDS. Necesitamos añadir otra librería para la creación, la unión, y en general, la gestión de esta simulación basada en DDS. Esta librería es llamada Ensigware Sim. Ensigware Sim tiene un API sencillo y fácil, que permite crear, unirse, y gestionar cualquier simulación. Ensigware Sim es el principal elemento de Simware. Cada herramienta lo usa como su base. Esta librería es el único elemento de Simware que sale fuera del marco de DDS. Esta librería permite la creación y la gestión de simulaciones en HLA y DDS. Los usuarios pueden tener el mismo código y las mismas capacidades para una simulación en HLA o en DDS. En HLA, el usuario puede elegir entre Mac o Pitch. Con respecto a DDS, Simware utiliza OpenSplice DDS, de Prismtech. Tenga presente que todas las comunicaciones serán siempre en DDS, pero, al mismo tiempo, Simware permite la unión y la gestión de las simulaciones HLA, mediante el uso de Ensigware Sim.
Basado en esos dos elementos, todo el middleware de Simware ha crecido, hasta llegar a ser una completa arquitectura de simulación. Veamos qué implica esto. 1. Esta arquitectura tiene todos los elementos para crear cualquier entorno de simulación, virtual o constructiva. 2. La misma base permite al usuario añadir sus propios elementos para unirlos a la simulación. 3. Dado que Simware usa el modelo de datos HLA, es muy fácil interactuar con cualquier simulación HLA existente. Recuerde que en Simware Sim se puede conectar a HLA, de la misma manera que a DDS. 4. Esta estructura se completa con herramientas para la gestión de la simulación. Ahora, vamos a ver todos esos elementos. Para crear una simulación, Simware ofrece un completo kit de herramientas. Lo primero que hay que hacer es mapear los datos, del modelo de datos HLA, a DDS. Para esto Simware tiene una herramienta llamada Simware Modeler. La entrada de la herramienta será el modelo de datos en formato HLA, la salida de la herramienta será una librería de objetos DDS que será la base de toda la simulación. Así, el modelo de datos HLA puede ser cualquier modelo FOM, en HLA, o en el formato HLA Evolve. Si la simulación va a interactuar con cualquier HLA o simulación DIS, hay una herramienta para crear puentes de datos llamada Simware PowerLink. Esta herramienta únicamente necesita la fuente de los modelos de datos, de los elementos que van a ser conectados. El usuario solo tiene que decidir qué campos quiere conectar. La herramienta genera, como elemento de salida, un puente de datos totalmente operativo entre las simulaciones elegidas. Los usuarios únicamente tienen que preocuparse sobre qué campos quieren conectar. La complejidad y la lógica necesarias están ocultas, pues la capa en Simware Sim se encarga de ello. El resultado de salida de PowerLink es un gateway. El tercera aplicación es una herramienta para la creación de modelos. Esta última herramienta llamada SimDeveloper está integrado en MATLAB Simulink. La idea de esta herramienta es que el usuario pueda crear los modelos de simulación usando MATLAB. Con MATLAB estos modelos pueden ser creados y probados. Lo que hace SimDeveloper es añadir a esos modelos de simulación el mismo modelo de objeto DDS que el usuario ha definido con Modeler. Este modelo de objetos es entonces la interfaz para añadir estos modelos de simulación a la capa de comunicación DDS. Adicionalmente, SimDeveloper añade a estos modelos de simulación código para controlar la máquina de estados, dando como resultado modelos de simulación que pueden ser controlados por otras herramientas Simware, como eHost. La misma base puede ser usada para añadir cualquier nuevo elemento de simulación. Todo lo que el usuario tiene que hacer es incluir en Simware Sim y los objetos del modelo DDS que ha creado previamente en su código fuente. Con esto, tendrá todos los elementos para crear, unirse a la simulación y gestionar el modelo de datos. Así, Simware da al usuario toda la capa de comunicación para unirse a la simulación. El usuario puede añadir cualquier otro elemento sobre esta capa. La interoperabilidad con otros simuladores es una extensión natural del framework de Simware. Simware comienza desde un modelo de datos HLA, y en Simware Sim puede ejecutarse sobre una federación HLA. Así, Simware está preparado para hablar con HLA. Todo lo que el usuario necesita es un puente de datos generado con Simware PowerLink. La conexión con DIS es aún más fácil. En este caso no hay un modelo de datos implícito. Las PDUs son mapeadas dentro del puente de datos por la herramienta Simware PowerLink. En ambos casos, los usuarios únicamente tienen que preocuparse por los datos que van a ser comunicados. Toda la complejidad necesaria está oculta. En Simware Sim, añade toda la infraestructura de conexión necesaria por debajo. Simware incluye, además, herramientas para la gestión de la simulación. De esta manera, con Simware, el usuario puede crear y controlar la simulación. Simware incluye dos tipos de herramientas de gestión. La primera es para controlar la gestión del tiempo y el estado de la máquina. La segunda es una consola de control de la simulación completa.
Para el control de gestión del tiempo y el estado de la máquina, Simware tiene la herramienta eHost, que está formada por dos aplicaciones. Schedule. Es un potente planificador para controlar el tiempo real y el estado de la máquina. Coordina y equilibra los motores de simulación, que pueden ser ejecutados en distintos nodos. Cuando Schedule arranca, lee el fichero de configuración. Ese fichero de configuración contiene toda la configuración de la simulación, incluyendo la frecuencia, y es el único elemento que determina la composición de la simulación. Los usuarios solo necesitan cambiar este fichero para cambiar toda la simulación. La información de este fichero es enviada a los motores de simulación bajo demanda. Simulation Engines. En los Simulation Engines, o motores de simulación, están los elementos que gestionan los modelos de simulación en cada nodo de simulación. La información sobre qué modelos de simulación cargar y ejecutar, y la frecuencia de la simulación, viene de Schedule. La herramienta Schedule dirige la gestión del tiempo de toda la simulación. Esto no significa que el tiempo no se pueda acelerar o avanzar. Los usuarios solo necesitan tener los modelos preparados para ello. Simware también proporciona una consola de control. Esta herramienta se llama ACS. ACS permite cargar y grabar escenarios de simulación. También controla el estado de la máquina para toda la simulación. Finalmente, ACS permite crear nuevas instancias de cada objeto DDS que se ejecuta en la simulación. ACS también tiene una característica muy interesante. Puede cambiar dinámicamente parámetros de las instancias que se están ejecutando durante la ejecución de la simulación. Por ejemplo, imagine que su simulación tiene un objeto avión. Con ACS podrá crear cualquier número de aviones. También podrá editar los parámetros de algunos de esos aviones y cambiarlos. Esos valores cambiados serán actualizados en todos los nodos de simulación durante el tiempo de ejecución, sin tener que parar o pausar la simulación. Una consideración final. Todas estas herramientas se comunican entre ellas usando únicamente DDS. Es decir, no hay datos de acoplamiento entre ellas. Cuando arranca Schedule, lee los ficheros de configuración y espera a que algún motor de simulación pregunte por la información. Schedule no sabe de antemano cuál es el fichero de configuración y qué número de motores de simulación existen. Además, no sabe dónde estarán. Lo mismo es válido para los motores de simulación. Estos preguntan por algún schedule que les pueda enviar la información, sin saber siquiera si hay uno o más schedule, o si existe información que les implique a ellos. Por su parte, cuando se inicia, ACS no sabe cuáles son los elementos de la simulación. La herramienta Schedule envía la información cuando la solicita ACS. Hemos visto lo fundamental de Simware, y hemos hecho un pequeño resumen sobre sus principales elementos. Hemos visto que Simware está completamente basado en el estándar DDS. Ahora, hablemos un poco sobre qué es el estándar DDS. Entonces, ¿qué es DDS? DDS significa Servicio de Distribución de Datos. En inglés, Data Distribution Service. Es un estándar al que da soporte la Organización de Estándares OMG. Originado en los años 90, DDS es un protocolo de publicación-suscripción que incluye calidades de servicio que permiten el control total de la distribución de los datos sobre una IP o sistema. Puede ser usado en anchos de banda con mucho ruido o en condiciones de tiempo real. La clave de DDS consiste en tener un espacio global de datos que todos los nodos conozcan y compartan. Así, esta nube de datos no está situada en algún servidor o hub central. Los participantes declaran los datos que quieren mandar a la red, es decir, publicar, y los datos que quieren recibir de la red, es decir, suscribir. De esta manera, la publicación y la suscripción no están acopladas. La red de datos es un puerto libre al que todo el mundo puede unirse o el cual puede abandonar en cualquier momento. Esto deja un problema a resolver: cómo enfrentarse a la red y sus posibles problemas. En DDS esto se soluciona con las calidades de servicio. La calidad de servicio permite el control de la distribución de datos en el espacio, en la red y en el tiempo.
Por ejemplo, que no sea antes ni después de un intervalo de tiempo, la caducidad de los datos, etc. Estas calidades de servicios son propiedades locales de cada elemento que se publica o se suscribe, llamadas instancias. En total, hay 22 servicios de calidad. En DDS, el intercambio de datos es una cuestión de oferta contra demanda. Cuando un nuevo participante se suscribe a un elemento, declara el mínimo de calidades de servicio que requiere. Por otra parte, cuando cualquier participante publica un elemento, declara la calidad de servicio de los datos que envía. Solo si ambas calidades coinciden, el dato será recibido. En resumen, los datos están separados en el tiempo y en el espacio. No hay puntos únicos de fallo. En este esquema la escalabilidad surge naturalmente, dado que para mandar datos entre cada uno de los participantes no es necesario saber nada previamente sobre los mismos. Desde un punto de vista más formal, DDS pertenece a un grupo de estándares de la OMG, Object Management Group. La primera versión oficial es del año 2003, siendo la versión actual la 1.2, del año 2007. DDS es realmente un protocolo con dos capas, DCPS y DLRL. DCPS es la capa de publicación-suscripción. DLRL es un estándar para la creación de la información en una interfaz de aplicación orientada a objetos. La información está organizada en unidades llamadas topics. Además, DDS tiene un estándar llamado DDS Primero, actualmente en su versión 2.1. DDS Primero, también llamado RTPS, es el estándar de interoperabilidad. Desde el año 2009 todos los proveedores de DDS han demostrado el cumplimiento del estándar DDS Primero. Así, está demostrado que todos los proveedores de DDS pueden comunicarse entre sí. El estándar tiene también una nueva extensión para Information Assurance, actualmente en versión beta, y está evolucionando hacia la web, y para cubrir mejor redes de baja calidad, redes ruidosas, con anchos de banda pequeños, etc. Muchas gracias por su atención. Ahora, va a haber una demostración real del SimWare. En esta demostración, tenemos una máquina en un entorno Windows, con una federación HL a Mac, y un VR Forces. VR Forces es un entorno de simulación potente y flexible para la generación de escenarios. Se usa como entrenador táctico, como generador de amenazas, como banco de pruebas para testeo de comportamientos y como aplicación de Computer Generated Forces. Una segunda máquina corre sobre sistema operativo Ubuntu Linux. Tiene el núcleo del SimWare, que se ejecuta sobre DDS, y los puentes de datos. Finalmente, tenemos una tercera máquina que corre sobre Windows. En esta, tenemos una máquina virtual en la que se ejecuta un simulador DIS, así como el GotSimDIS. SimDIS es un entorno virtual en 3D que permite representar todas las entidades que participan en la simulación. NATS ha creado una simulación conjunta para demostrar cómo SimWare puede ser usado para construir simuladores interoperables. Todos los elementos de la simulación se han construido utilizando las herramientas de SimWare. Con este simulador vamos a demostrar el alto grado de interoperabilidad entre las distintas arquitecturas de simulación, incluso las procedentes de diferentes fabricantes. En este caso, se muestra la interoperabilidad entre DIS, DDS y HLA de Mac. Para lograr esto, se crearon puentes de datos con la herramienta PowerLink de SimWare. Se apreciará la sincronización de datos entre las arquitecturas de DIS, HLA y DDS. Por otra parte, los mismos datos se mostrarán en un visor SimDIS. Con la ayuda de la herramienta SimDeveloper de SimWare, hemos creado todos los modelos de simulación: aviones, misiles infrarrojos, helicópteros de ataque y bengalas. El avión puede disparar bengalas y el helicóptero puede lanzar misiles mediante el lanzador de misiles. Además, tenemos algunos servicios básicos de simulación: el servicio de terreno, servicio atmosférico, servicio de detección de infrarrojos, el servicio de daños y el servicio de la detonación.
La simulación se gestiona mediante el componente host de Simware, el cual controla todos los modelos de simulación. La simulación se controla de forma centralizada con la herramienta ACS en tiempo real. La simulación de DIS tiene 3 barcos simulados. Los datos de esos barcos se enviarán a DDS, a HLA y a SimDIS. Los datos de HLA se reciben desde VRForces. En VRForces podemos ver todos los datos procedentes de DIS y de DDS. Además, en la VRForces podemos crear elementos que serán enviados a DDS y a SimDIS. Para finalizar, usando ACS, podemos crear cualquier número de aviones y lanzadores de misiles. Cada avión puede lanzar bengalas, y cada lanzador de misiles, lanzar misiles. Estos elementos se mostrarán en VRForces y en SimDIS. Los servicios de simulación estarán funcionando durante toda la simulación. Su efecto se puede ver tanto en VRForces como en SimDIS. Por ejemplo, como el contacto de radar de un avión. SimDIS solo se incorpora con el único propósito de representación de los datos. En primer lugar, comenzamos por la carga de la Federación de Mac y de VRForces. En VRForces, cargamos un escenario sin ningún tipo de elementos. Después de inicializar VRForces, en Mac, podemos ver que VRForces tiene ahora 2 federados. Ahora hay que esperar hasta que la máquina Ubuntu inicie la simulación, pasando de un estado init a un estado execute. Cuando la máquina Ubuntu inicializa la simulación, VRForces recibe los elementos del simulador de DIS. En este caso, 3 barcos. En Mac podemos ver que ahora hay 3 federados. El tercero es el puente de datos con la máquina Ubuntu. Ahora vamos a crear un submarino con VRForces. Este submarino se encuentra patrullando entre 2 puntos, o waypoints. El submarino es enviado a DDS y a SimDIS. Lo podemos ver en SimDIS. Esta máquina tiene el núcleo DDS y todos los puentes de datos. Empezamos con la simulación. Podemos ver todos los elementos de partida. Estos elementos son: un scheduler, un motor de simulación que carga todos los módulos de simulación, el ACS, que es una consola de control central, y todos los puentes de datos a DIS, a VRForces, y a SimDIS. Cuando todo se haya iniciado, podremos gestionar la máquina de estados con el ACS. Iniciamos y ejecutamos la máquina de estados. Desde este momento, se ejecuta la simulación. Ahora vamos a crear nuevos elementos desde DDS. En cada uno de ellos, podemos modificar los parámetros antes de crearlos.
Primero creamos un avión. A continuación el avión lanza una bengala. Fíjese que la bengala es un modelo de simulación diferente que es creado dinámicamente por el avión. Podemos crear cualquier número de aviones. Este avión lanza bengalas. Vemos el avión y las bengalas en Verforces. Por último, creamos un lanzador. A continuación este lanzador lanza un misil.